Mi madre le dijo a mi esposo que lo había engañado con 5 hombres diferentes y le mostró pruebas durante 3 meses. Cuando él pidió el divorcio, descubrí que ella había pagado actores para tomarse fotos conmigo mientras yo estaba inconsciente. Lo último que vi antes de que mi matrimonio de 12 años se derrumbara completamente fue a mi esposo Rodrigo, sosteniendo un sobre amarillento lleno de fotografías donde yo aparecía supuestamente abrazando íntimamente a 5 hombres diferentes en situaciones comprometedoras que mi memoria categóricamente juraba jamás haber experimentado conscientemente, mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro, transformando al hombre confiado y amoroso que había conocido durante 15 años en un extraño devastado incapaz de mirarme directamente a los ojos durante los 43 minutos más largos y psicológicamente tortuosos de mi cuidadosamente construida existencia adulta edificada sobre fundamentos de absoluta honestidad, fidelidad matrimonial incuestionable y especialmente sobre la reconfortante certeza de que mi matrimonio era un santuario emocional protegido contra las traiciones y mentiras que destruyen relaciones diariamente. El apartamento donde habíamos construido nuestra vida matrimonial durante más de una década, con sus paredes decoradas con fotografías de viajes memorables y logros compartidos, se transformó instantáneamente en un campo de batalla psicológico donde cada objeto familiar adquirió un significado siniestro y cada rincón silencioso hacía eco de acusaciones no pronunciadas que colgaban pesadamente en el aire artificialmente acondicionado entre nosotros como una nube tóxica, envenenando progresivamente el amor que habíamos cultivado meticulosamente a través de años de compromiso mutuo y respeto recíproco. Mis 39 años de vida relativamente pacífica como arquitecta establecida, esposa dedicada, y especialmente como persona fundamentalmente honesta, incapaz de elaborar mentiras complejas o mantener secretos sustanciales durante periodos prolongados, se derrumbaron completamente aquella soleada tarde de viernes, cuando debería haber estado celebrando un importante ascenso en la firma de arquitectura, donde había trabajado durante 8 años, construyendo una sólida reputación profesional basada en competencia técnica y especialmente integridad personal que clientes y colegas respetaban profundamente. En lugar de champán celebratorio y la cena romántica que habíamos planeado cuidadosamente durante semanas previas, me encontré sentada rígidamente en el borde del sofá de cuero gris que habíamos elegido juntos hace 5 años, en una tienda de muebles donde pasamos una tarde entera debatiendo animadamente estilos y comodidad, observando a mi esposo examinar metódicamente cada fotografía de ese sobre maldito, con una expresión facial que alternaba rápidamente entre incredulidad dolorosa, furia contenida, y especialmente profunda traición que se mostraba a través de cada músculo tenso de su cuerpo normalmente relajado y acogedor, que siempre había representado seguridad emocional absoluta a lo largo de todos los años de nuestra sólida relación. Las fotografías que Rodrigo sistemáticamente extendió sobre la mesa de centro de vidrio, que reflejaba cruelmente nuestras expresiones devastadas, mostraban escenas aparentemente inequívocas de elaborada infidelidad matrimonial, involucrando a 5 hombres diferentes en situaciones íntimas que iban desde abrazos sospechosos en estacionamientos mal iluminados, hasta besos aparentemente apasionados en habitaciones de hotel que definitivamente no reconocía haber visitado conscientemente durante ningún periodo de mi vida adulta. Cada imagen era técnicamente perfecta con ángulos profesionales, iluminación adecuada, y especialmente detalles nítidos suficientes para que no hubiera duda razonable sobre la identidad de la mujer en las fotografías, siendo inequívocamente yo misma. Mi característico cabello castaño cayendo sobre hombros desnudos, mi piel morena clara iluminada por suave luz de lámpara, mis expresivos ojos marrones que Rodrigo había conocido íntimamente durante 15 años, apareciendo cerrados en expresiones que sugerían placer o profunda intimidad emocional con completos extraños, a quienes categóricamente juraba nunca haber conocido personalmente en ningún contexto social o profesional durante toda mi existencia conocida. El silencio opresivo que dominó nuestro apartamento, normalmente lleno de conversaciones animadas, risas compartidas y especialmente complicidad emocional construida a través de años de experiencias conjuntas, hizo ese momento surrealista, aún más psicológicamente tortuoso que cualquier confrontación verbal explosiva podría haber sido, porque la ausencia absoluta de sonido permitía que cada pensamiento destructivo resonara amplificado dentro de nuestras mentes, simultáneamente traumatizadas por revelaciones que parecían imposibles, pero estaban sostenidas por evidencia fotográfica, aparentemente irrefutable, extendida cruelmente sobre la superficie de vidrio reflectante. Intenté articular una defensa coherente múltiples veces durante esos minutos eternos,
abriendo mi boca para formar palabras que pudieran explicar racionalmente cómo era absolutamente imposible que hubiera traicionado a mi esposo con 5 hombres diferentes sin retener ningún recuerdo consciente de estas supuestas interacciones íntimas. Pero cada intento de verbalización moría en mi garganta constreñida por la creciente ansiedad y especialmente por el terror paralizante de que Rodrigo genuinamente creyera esas fotografías falsas en lugar de confiar en la esposa que había conocido profundamente durante 1 década y media. La cronología de las supuestas traiciones presentadas en esas fotografías, meticulosamente organizadas por fecha y hora impresas digitalmente en la esquina inferior derecha de cada imagen, cubría un agonizante periodo de 3 meses consecutivos, donde aparentemente había mantenido relaciones paralelas simultáneas con 5 hombres diferentes, mientras simultáneamente vivía diariamente con Rodrigo, fingiendo absoluta normalidad matrimonial a través de elaboradas actuaciones de esposa fiel y amorosa. Las fechas específicas impresas en las fotografías correspondían exactamente a noches cuando Rodrigo trabajaba turnos nocturnos en el hospital donde trabajaba como respetado cirujano cardiovascular, teóricamente permitiéndome salir secretamente del apartamento para encuentros clandestinos con varios amantes sin que él presenciara personalmente mis ausencias sospechosas o cuestionara explicaciones que supuestamente ofrecería sobre dónde había pasado esas noches mientras él salvaba vidas a través de complejas cirugías cardíacas que demandaban concentración absoluta y precisión técnica impecable. La crueldad calculada de programar supuestas traiciones específicamente durante los turnos nocturnos de mi esposo revelaba una planificación meticulosa que iba mucho más allá de la infidelidad extramatrimonial oportunista común, sugiriendo una conspiración elaborada ejecutada por una mente criminal sofisticada, en lugar de un simple romance extramatrimonial impulsivo, motivado por insatisfacción matrimonial o atracción física incontrolada. Cuando Rodrigo finalmente rompió ese silencio devastador que parecía extenderse por eternidades, aunque probablemente había durado solo unos minutos objetivamente medibles, sus primeras palabras fueron pronunciadas con una voz tan cuidadosamente controlada, pero obviamente cargada de emociones conflictivas, que hizo que mi corazón se contrajera dolorosamente dentro de mi pecho, ya oprimido por ansiedad insoportable sobre a dónde nos llevaría esa conversación inevitable. Carolina, durante los últimos 3 meses he estado recibiendo mensajes anónimos conteniendo información detallada sobre tus supuestos romances extramatrimoniales con múltiples hombres, e inicialmente ignoré completamente estas comunicaciones, considerándolas obviamente falsas, porque confío en ti absolutamente y porque nuestro matrimonio siempre ha estado basado en honestidad mutua incuestionable. Comenzó con pausa deliberada que permitía que sus palabras penetraran dolorosamente mi conciencia traumatizada. Pero entonces, tu madre Isabel apareció en mi consultorio la semana pasada, llevando este sobre conteniendo todas estas fotografías profesionales mostrándote en situaciones inequívocamente íntimas con 5 hombres diferentes. Y ella explicó, mientras lloraba genuinamente, que había contratado a un investigador privado para seguirte durante semanas, porque sospechaba que estabas siendo infiel basándose en sutiles cambios de comportamiento que había observado durante recientes visitas familiares. Sus palabras cayeron sobre mí como una avalancha psicológica que progresivamente enterraba cualquier rastro de esperanza de que esta situación imposible pudiera resolverse a través de simples explicaciones racionales o demostraciones de inocencia basadas en años de fidelidad comprobada. La revelación de que mi propia madre Isabel había sido la fuente de esas fotografías falsas presentadas como evidencia irrefutable de infidelidad matrimonial transformó instantáneamente mi comprensión de quién estaba orquestando esta destrucción sistemática de mi matrimonio a través de métodos tan elaborados que desafiaban la credibilidad sobre cuán lejos una madre podría llegar para deliberadamente devastar la vida de su propia hija, por motivaciones que absolutamente no podía comprender mínimamente. Isabel siempre había mantenido una relación compleja conmigo, caracterizada por críticas constantes enmascaradas como preocupación materna, competencia velada sobre logros profesionales y personales, y especialmente control emocional, ejercido a través de sutiles manipulaciones psicológicas, que solo personas extremadamente cercanas podrían identificar como comportamientos tóxicos, en lugar de simplemente dinámicas familiares normales, entre madre adulta e hija igualmente adulta, estableciendo independencia progresiva. Durante mi infancia y adolescencia, Isabel demostró patrones de comportamiento que terapeutas posteriormente identificarían como características de trastorno narcisista de personalidad, incluyendo necesidad constante de atención exclusiva,
incapacidad para tolerar que yo desarrollara relaciones significativas fuera de su control, y especialmente tendencia a deliberadamente sabotear mis logros personales, cuando amenazaban con eclipsar sus propios logros, o reducir la dependencia emocional que cultivaba metódicamente a través de décadas de manipulación psicológica sistemática. Mi matrimonio con Rodrigo representaba la primera vez en mi vida adulta que había logrado establecer una relación amorosa profundamente satisfactoria, completamente independiente de la influencia controladora de Isabel. Y retrospectivamente me di cuenta de que ella siempre había demostrado resentimiento velado sobre mi felicidad matrimonial a través de comentarios aparentemente inocentes pero sutilmente venenosos sobre imperfecciones imaginarias en mi esposo, sugerencias persistentes de que podría haberme casado con alguien más exitoso financieramente o socialmente prestigioso, y especialmente a través de constantes intentos de crear conflictos entre Rodrigo y yo, a través de chismes fabricados sobre supuestas críticas que él habría hecho sobre mí durante conversaciones privadas que nunca habían ocurrido realmente, como él siempre confirmaba cuando yo cuestionaba directamente esas alegaciones sospechosas. La escalada dramática desde simples comentarios venenosos ocasionales hasta la elaboración compleja de evidencia fotográfica falsa de infidelidad matrimonial, involucrando la contratación de investigadores privados, actores profesionales, y especialmente la ejecución meticulosa de una campaña difamatoria sostenida durante 3 meses consecutivos, revelaba un nivel de compromiso psicopático con mi destrucción, que iba mucho más allá de los celos maternos disfuncionales o la dificultad para aceptar la independencia emocional de una hija adulta. Rodrigo, necesito que me escuches con absoluta atención, porque voy a decirte algo que inicialmente parecerá absurdo, pero es una verdad fundamental que mantendré hasta mi último aliento. Nunca te traicioné con nadie durante nuestros 12 años de matrimonio. Nunca siquiera consideré seriamente la posibilidad de infidelidad porque tú eres literalmente la única persona con quien quiero ser íntima. Y especialmente estas fotografías son obviamente fabricaciones elaboradas, creadas por alguien que posee recursos financieros sustanciales, conocimiento técnico sobre fotografía y edición digital, y especialmente profunda motivación psicológica para destruir nuestro matrimonio a través de métodos tan crueles y elaborados que desafían la comprensión racional. Articulé con una voz temblando por la combinación de terror creciente y furia emergente sobre ser falsamente acusada de crímenes matrimoniales que mi conciencia limpia categóricamente sabía que no había cometido. Rodrigo mantuvo una expresión facial cuidadosamente neutral mientras procesaba mis palabras, pero percibí a través del conocimiento íntimo acumulado durante 15 años de relación cercana que estaba luchando una batalla interna devastadora entre confiar en la esposa que conocía profundamente versus creer evidencia fotográfica aparentemente irrefutable presentada por una suegra que siempre había considerado una figura materna respetable a pesar de ser ocasionalmente controladora. Carolina, entiendo que negarías vehementemente estas acusaciones independientemente de su veracidad, pero ¿cómo explicas fotografías capturadas profesionalmente mostrándote en situaciones inequívocamente íntimas con 5 hombres diferentes durante un periodo de 3 meses cuando yo trabajaba turnos nocturnos y tú estabas teóricamente sola en casa durmiendo o realizando actividades domésticas rutinarias? Rodrigo cuestionó con un tono mezclando dolor profundo con creciente escepticismo, alimentado por meses de mensajes anónimos, progresivamente plantando semillas de desconfianza, y especialmente por la presentación dramática de Isabel en su consultorio, llevando evidencia fotográfica, que parecía imposible de refutar a través de simples negaciones verbales. Su pregunta era perfectamente razonable considerando las circunstancias imposibles que enfrentábamos, pero revelaba que la confianza fundamental que había sostenido nuestro matrimonio durante más de una década había sido sistemáticamente erosionada a través de una elaborada campaña difamatoria, ejecutada metódicamente durante 3 meses de manipulación psicológica dirigida específicamente a explotar vulnerabilidades emocionales, que Isabel conocía íntimamente a través de años, observando nuestra relación matrimonial, buscando puntos débiles que eventualmente podría explotar para destruir mi felicidad, que aparentemente consideraba una amenaza intolerable a su necesidad narcisista de control emocional absoluto sobre mi vida. Rodrigo, estas fotografías son falsificaciones elaboradas creadas a través de técnicas que honestamente no comprendo completamente, pero obviamente involucran manipulación digital sofisticada o el uso de actores profesionales, combinado con fotografía en momentos cuando estaba inconsciente o incapacitada de alguna manera,
que me impidió consentir conscientemente o resistir físicamente ser posicionada en situaciones comprometedoras. Expliqué tratando de mantener racionalidad absoluta, a pesar del pánico creciente amenazando con abrumarme completamente. La única persona con suficiente motivación psicológica para elaborar un esquema tan complejo y financieramente costoso, específicamente destinado a destruir nuestro matrimonio, es mi madre Isabel, quien siempre ha demostrado resentimiento velado sobre mi independencia emocional y especialmente sobre la felicidad matrimonial que construimos juntos, completamente fuera del control manipulador que ejercía sobre mi vida antes de casarme contigo hace 12 años. Pronunciar esas palabras en voz alta transformó sospechas vagas que se habían formado instantáneamente al descubrir que Isabel era la fuente de las fotografías falsas, en una acusación formal contra mi propia madre biológica, que eventualmente requeriría investigaciones legales y confrontaciones familiares devastadoras, que irían mucho más allá del simple conflicto matrimonial sobre fidelidad cuestionable. Rodrigo permaneció en pesado silencio, procesando mis alegaciones sobre Isabel, habiendo elaborado una compleja campaña difamatoria contra mí. Y percibí a través de microexpresiones faciales que conocía tan bien como él, conocía las mías que estaba mentalmente recordando docenas de interacciones pasadas con mi madre, donde comportamientos sutilmente manipuladores que había ignorado como peculiaridades familiares inofensivas ahora adquirían un significado completamente siniestro, cuando se reinterpretaban a través de la lente de una posible conspiración psicológica elaborada. Carolina, tu teoría sobre Isabel habiendo fabricado estas fotografías como parte de una campaña para destruir nuestro matrimonio parece extraordinariamente elaborada, y francamente suena como un intento desesperado de desviar la culpabilidad a través de acusaciones sensacionales contra tu propia madre, quien siempre ha demostrado genuina preocupación sobre tu bienestar, incluso si ocasionalmente se expresa a través de métodos excesivamente controladores. Respondió con escepticismo, revelando comprensible reticencia a aceptar que una respetable suegra pudiera ser capaz de elaborar un esquema tan cruel y técnicamente sofisticado. Pero admito que hay inconsistencias perturbadoras en estas fotografías que me han molestado desde la primera vez que las examiné cuidadosamente. Tu expresión facial en todas las imágenes parece extrañamente desconectada, como si estuvieras durmiendo, o bajo la influencia de sustancias que te dejaron incapaz de interactuar conscientemente con los hombres que aparecen abrazándote o besándote, de maneras que parecen más escenificadas que genuinamente íntimas. La observación crucial de Rodrigo sobre mi expresión facial en las fotografías, siendo inconsistente con la participación consciente en actividades íntimas, ofreció la primera evidencia tangible, apoyando mi afirmación de absoluta inocencia, y agarré desesperadamente esa oportunidad como una persona ahogándose agarra cualquier objeto flotante, prometiendo salvación contra la sumersión fatal. Exactamente, Rodrigo. Porque estas fotografías no documentan infidelidad real, sino escenificaciones elaboradas ejecutadas mientras yo estaba completamente inconsciente, probablemente debido a sedantes administrados secretamente en bebidas o comida que mi madre proporcionaba durante visitas aparentemente inocentes a nuestro apartamento cuando tú trabajabas turnos nocturnos. Elaboré rápidamente mientras mi mente procesaba frenéticamente todas las implicaciones de esa teoría, transformando a Isabel de simple mensajera de evidencia comprometedora en arquitecta criminal de conspiración compleja, involucrando drogas, actores, fotógrafos profesionales y especialmente crueldad psicológica, calculada dirigida específicamente a destruir la relación más importante de mi vida adulta. Recuerdo perfectamente que durante los últimos 3 meses, Isabel visitó nuestro apartamento al menos 5 veces en viernes por la noche, cuando tú trabajabas turnos extendidos, siempre trayendo cenas caseras elaboradas que insistía que consumiera inmediatamente mientras estaban todavía calientes. Y en todas esas ocasiones experimenté un sueño anormalmente profundo, poco después de comer las comidas que preparaba supuestamente por preocupación materna sobre que no me alimentaba adecuadamente cuando estaba sola durante tus turnos nocturnos. La revelación sobre un patrón consistente de visitas de Isabel, coincidiendo exactamente con los turnos nocturnos de Rodrigo, y especialmente sobre episodios repetidos de sueño anormalmente profundo, siguiendo el consumo de comidas que ella proporcionaba, creó una estructura narrativa coherente que conectaba lógicamente todos los elementos aparentemente imposibles de esa situación. Fotografías profesionales mostrándome inconsciente en situaciones escenificadas, sincronización precisa de supuestas traiciones durante las ausencias de Rodrigo, y especialmente la motivación psicológica de Isabel basada en la necesidad narcisista de control emocional sobre mi vida,
que mi matrimonio feliz amenazaba fundamentalmente. Rodrigo examinó las fotografías extendidas sobre la mesa de centro nuevamente con atención renovada, enfocada específicamente en mis expresiones faciales y lenguaje corporal, y gradualmente percibí una transformación sutil en su postura física, mientras comenzaba a procesar la posibilidad de que yo realmente podría estar diciendo la verdad sobre haber sido víctima de una conspiración elaborada en lugar de perpetradora consciente de infidelidad matrimonial sistemática durante 3 meses consecutivos. Si tu teoría es correcta sobre Isabel habiendo administrado secretamente sedantes para dejarte inconsciente, mientras actores eran posicionados creando falsas fotografías de intimidad, entonces debería haber evidencia médica detectable a través de exámenes toxicológicos que identificarían residuos de sustancias sedantes en tu organismo. Observó con racionalidad clínica característica de un cirujano entrenado para evaluar evidencia empíricamente verificable, en lugar de confiar exclusivamente en intuiciones emocionales o alegaciones verbales no sostenidas por datos objetivos. La sugerencia aparentemente razonable de Rodrigo sobre exámenes toxicológicos que podrían detectar residuos de sustancias sedantes en mi organismo ofrecía un camino científicamente verificable para probar mi teoría sobre haber sido deliberadamente drogada por Isabel durante esas visitas nocturnas que sospechosamente coincidían con las fechas impresas en las fotografías falsas, pero simultáneamente revelaba cuánto tiempo precioso habíamos perdido desde las últimas ocasiones cuando consumí las comidas sospechosas preparadas por mi madre aproximadamente 2 semanas antes de esa confrontación devastadora. La mayoría de los sedantes comúnmente usados para incapacitar involuntariamente a personas tienen vidas medias relativamente cortas en el organismo humano, siendo metabolizados y eliminados a través de procesos naturales dentro de unos días o como máximo unas semanas, dependiendo de la dosis administrada y características metabólicas individuales de cada persona, lo que significaba que probablemente ya era demasiado tarde para detectar evidencia química definitiva que podría haber probado científicamente mi afirmación de haber sido secretamente drogada durante un periodo prolongado de 3 meses consecutivos. Tienes razón sobre los exámenes toxicológicos potencialmente revelando sustancias sedantes, pero el problema crítico es que aproximadamente 2 semanas ya han pasado desde la última vez que Isabel visitó nuestro apartamento trayendo cena casera, y la mayoría de los sedantes estarían completamente eliminados de mi sistema durante ese intervalo de tiempo, haciendo imposible detectar residuos químicos a través de análisis de laboratorio estándar, incluso usando las tecnologías más avanzadas disponibles en hospitales especializados. Respondí con frustración creciente sobre cómo cada aspecto de esa situación imposible parecía haber sido meticulosamente planeado para eliminar posibilidades de verificación objetiva que pudiera probar definitivamente mi inocencia a través de evidencia científica irrefutable. Rodrigo consideró brevemente esa complicación temporal antes de sugerir una alternativa investigativa que potencialmente podría revelar la verdad sobre el origen de las fotografías falsas, incluso sin evidencia toxicológica directa, probando la administración de sedantes durante un periodo específico, ya transcurrido lo suficientemente largo para hacer la detección química imposible a través de métodos de análisis de laboratorio convencionales. Carolina, incluso si ya no podemos detectar sustancias sedantes en tu organismo debido al tiempo transcurrido, aún podemos contratar a un investigador privado especializado en análisis forense de fotografías digitales para examinar técnicamente estas imágenes que tu madre presentó como evidencia de infidelidad matrimonial. Propuso con racionalidad renovada, sugiriendo creciente disposición a considerar seriamente mi teoría sobre conspiración elaborada en lugar de simplemente aceptar la interpretación superficial de fotografías como documentación auténtica de traiciones reales cometidas conscientemente durante 3 meses consecutivos. Los profesionales especializados en forense digital pueden identificar signos de manipulación fotográfica incluyendo inconsistencias en iluminación, sombras que no corresponden a ángulos de luz natural, artefactos de edición digital dejados por software de procesamiento de imágenes, y especialmente características que distinguen fotografías genuinas capturadas en momentos espontáneos versus imágenes cuidadosamente escenificadas usando actores profesionales y técnicas de producción cinematográfica que crean la ilusión de intimidad real entre personas que en realidad están simplemente posando según direcciones específicas recibidas de un fotógrafo coordinando toda la sesión elaborada. La propuesta de Rodrigo sobre contratar a un experto en análisis forense digital ofrecía esperanza tangible de desenmascarar las fotografías falsas a través de métodos científicos objetivos que no dependían de alegaciones verbales subjetivas sobre memorias ausentes o teorías no probadas sobre conspiraciones familiares elaboradas.
pero también revelaba implícitamente que todavía mantenía escepticismo residual sobre mi versión de eventos, requiriendo validación externa, a través de especialistas independientes, antes de comprometerse completamente a creer en la esposa que había conocido durante 15 años, versus aceptar evidencia fotográfica presentada por una suegra que siempre había demostrado comportamientos sutilmente manipuladores, que había consistentemente minimizado, como peculiaridades familiares inofensivas, en lugar de signos de trastorno narcisista de personalidad que terapeutas posteriormente identificarían a través de análisis retrospectivos de la historia de comportamiento de Isabel durante décadas de interacciones con personas cercanas, que sistemáticamente controlaba a través de manipulaciones psicológicas sofisticadas, enmascaradas como preocupación materna legítima o interés genuino en el bienestar de otros. Rodrigo, aprecio tu disposición a investigar objetivamente estas fotografías a través de análisis forense digital, pero necesito que entiendas algo fundamental sobre nuestra situación actual. Si realmente creyeras en mí basándote en 12 años de matrimonio donde consistentemente demostré absoluta honestidad y fidelidad incuestionable, no necesitaríamos contratar expertos externos para validar mi palabra contra evidencia fabricada por una persona que posee profundas motivaciones psicológicas para destruir nuestra relación a través de métodos elaborados, que explotan exactamente el tipo de desconfianza emergiendo entre nosotros ahora mismo durante esta conversación devastadora. Articulé con una combinación de tristeza y furia sobre percibir que los fundamentos de confianza mutua que habíamos construido meticulosamente durante más de una década estaban siendo sistemáticamente erosionados a través de una campaña difamatoria ejecutada por Isabel durante 3 meses de manipulación psicológica dirigida específicamente a plantar progresivamente semillas de duda, hasta culminar en esa presentación dramática de evidencia fotográfica falsa que sabía sería suficientemente convincente para transformar la certeza matrimonial en sospecha paralizante independientemente de años de historia, demostrando carácter ejemplar y especialmente incapacidad fundamental de elaborar mentiras complejas o mantener secretos sustanciales durante periodos prolongados. Las palabras que pronuncié crearon silencio tenso entre nosotros, mientras Rodrigo procesaba la acusación implícita de que su reticencia a confiar completamente en mi versión de eventos representaba una traición emocional a nuestro matrimonio, tan devastadora como cualquier infidelidad física podría ser, porque demostraba que años de intimidad compartida y conocimiento profundo sobre el carácter fundamental de la pareja no eran suficientes para superar el impacto de evidencia fotográfica aparentemente irrefutable presentada por una tercera persona con su propia agenda, claramente dirigida a crear discordia matrimonial, a través de métodos tan elaborados que desafiaban la credibilidad sobre cuán lejos los manipuladores narcisistas pueden llegar para destruir la felicidad de otros, cuando perciben que han perdido control emocional sobre personas que lograron establecer independencia psicológica a través de relaciones amorosas saludables, completamente fuera de la esfera de influencia controladora, que los narcisistas obsesivamente cultivan durante décadas de condicionamiento sistemático, destinado a mantener dependencia emocional permanente en sus víctimas primarias, que generalmente son hijos biológicamente vinculados, sin posibilidad de escapar completamente de dinámicas familiares tóxicas, incluso después de establecer vidas adultas, físicamente independientes, pero todavía vulnerables a manipulaciones psicológicas sofisticadas. Carolina, tienes completamente razón en que mi reacción a estas fotografías revela falta fundamental de confianza, contradiciendo todo lo que construimos durante 12 años de matrimonio, basado en honestidad mutua incuestionable. Y reconozco que estoy fallando miserablemente en la prueba más importante de nuestra relación al permitir que evidencia presentada por tu madre supere el conocimiento íntimo que he acumulado sobre quién realmente eres como persona durante una década y media de convivencia cercana. Rodrigo finalmente admitió con una voz cargada de vergüenza creciente sobre percibir que había permitido que la manipulación externa erosionara fundamentos matrimoniales que deberían ser inquebrantables, enfrentando ataques psicológicos elaborados por terceras partes maliciosas. Pero necesito ser honesto sobre cómo estas fotografías me afectaron psicológicamente durante semanas de recibir mensajes anónimos preparando el terreno para la revelación final. Cada imagen te muestra en situaciones que parecen tan auténticas y especialmente tan íntimas que mi mente racional repetidamente se congela tratando de reconciliar evidencia visual aparentemente inequívoca con el conocimiento absoluto que poseo sobre tu incapacidad fundamental de traicionar nuestra confianza a través de infidelidad sistemática
involucrando a múltiples hombres durante un periodo prolongado, sin demostrar ningún signo de comportamiento que pudiera alertarme sobre actividades secretas paralelas a nuestra vida matrimonial diaria. La confesión vulnerable de Rodrigo sobre la lucha interna entre confiar en evidencia fotográfica versus confiar en conocimiento acumulado a través de años de intimidad compartida revelaba exactamente el tipo de daño psicológico que Isabel había calculado meticulosamente cuando elaboró esa campaña difamatoria. Incluso si eventualmente lográbamos probar definitivamente que las fotografías eran falsificaciones elaboradas, la simple existencia de esa confrontación devastadora ya había plantado semillas de desconfianza que podrían contaminar permanentemente nuestra relación matrimonial a través de preguntas residuales sobre fidelidad y honestidad que inevitablemente resurgirían durante conflictos futuros, transformando discusiones normales sobre cuestiones diarias en oportunidades para reabrir heridas emocionales causadas por ese episodio traumático, donde acusaciones de infidelidad habían sido presentadas con fuerza suficiente para hacer que un esposo cuestionara a una esposa que había conocido profundamente durante 15 años de relación generalmente armoniosa y especialmente satisfactoria en todos los aspectos importantes de compatibilidad emocional, intelectual y física que sostienen matrimonios exitosos a través de décadas de compromiso mutuo, enfrentando desafíos inevitables que todas las asociaciones duraderas encuentran durante trayectorias compartidas a través de cambios personales, profesionales y circunstanciales que continuamente prueban la resistencia de los vínculos matrimoniales. Rodrigo, necesitamos actuar inmediatamente en dos frentes paralelos para desenmascarar este esquema que Isabel elaboró tan meticulosamente. Primero, contratar al investigador privado especializado en análisis forense digital, que mencionaste para examinar técnicamente estas fotografías identificando evidencia de manipulación o escenificación que probaría objetivamente mi afirmación de inocencia. Y segundo, confrontar directamente a mi madre sobre las motivaciones psicológicas que la llevaron a elaborar una conspiración tan compleja, específicamente destinada a destruir nuestro matrimonio, a través de métodos combinando sofisticación técnica impresionante, con crueldad emocional casi incomprensible para cualquiera que no tenga experiencia personal, tratando con manipuladores narcisistas, capaces de sacrificar el bienestar de sus propios hijos para satisfacer necesidades psicológicas profundas de control absoluto sobre las vidas de otros. Propuse con urgencia creciente, alimentada por terror de que cada día adicional de inacción permitiría a Isabel consolidar aún más su narrativa falsa, a través de diseminación estratégica de esas fotografías comprometedoras a círculos sociales expandidos, incluyendo parientes distantes, amigos mutuos y potencialmente incluso colegas profesionales, que podrían juzgar prematuramente mi carácter, basándose en evidencia aparentemente convincente de infidelidad matrimonial sistemática, sin conocer el contexto completo sobre la conspiración elaborada, orquestada por una persona con trastorno de personalidad que fundamentalmente distorsiona sus percepciones sobre relaciones interpersonales, transformando amor maternal saludable en control obsesivo, disfrazado como preocupación legítima. Rodrigo asintió gravemente, demostrando acuerdo con el plan de acción dual que había delineado, pero sus siguientes palabras revelarían una complicación adicional que haría la confrontación directa con Isabel significativamente más arriesgada y potencialmente contraproducente de lo que había anticipado inicialmente. Carolina, antes de confrontar directamente a tu madre sobre estas fotografías y especialmente sobre sus motivaciones para elaborar una campaña difamatoria contra ti, necesitamos considerar cuidadosamente la posibilidad de que ella preparó defensas adicionales, anticipando que eventualmente descubriríamos la verdad sobre la falsificación de evidencia. Observó con cautela estratégica característica de un cirujano cardiovascular entrenado para analizar sistemáticamente todas las variables relevantes antes de tomar decisiones críticas que podrían resultar en consecuencias irreversibles para pacientes dependientes de juicio clínico preciso durante procedimientos médicos complejos, donde errores mínimos pueden causar daño catastrófico. Si Isabel invirtió recursos financieros sustanciales y especialmente tiempo considerable, planificando meticulosamente cada aspecto de este esquema, incluyendo contratar actores profesionales, fotógrafos especializados y probablemente consultores técnicos que la guiaron sobre cómo crear fotografías convincentes, que resistirían el escrutinio inicial incluso de observadores relativamente escépticos. Entonces, es razonable presumir que también anticipó la posibilidad de que tú eventualmente cuestionaras la autenticidad de la evidencia y preparó estrategias secundarias para reforzar la narrativa falsa a través de testigos fabricados, documentos falsificados adicionales,
o incluso grabaciones de audio manipuladas que parecerían corroborar alegaciones de infidelidad, creando una red de evidencia falsa tan densa e internamente consistente que se volvería progresivamente más difícil de desmantelar completamente, incluso después de identificar elementos individuales como fabricaciones elaboradas. El análisis estratégico de Rodrigo sobre posibles defensas secundarias que Isabel podría haber preparado con anticipación revelaba cuánto estaba finalmente comenzando a procesar seriamente mi teoría sobre conspiración elaborada, en lugar de simple presentación oportunista de evidencia fotográfica genuina que había obtenido a través de un investigador privado legítimamente contratado para documentar el comportamiento infiel de la hija, como había alegado durante esa visita dramática a su consultorio, llevando un sobre lleno de fotografías comprometedoras. Estás sugiriendo que necesitamos construir un caso comprensivo, demostrando un patrón de falsificación sistemática a través de múltiples líneas convergentes de evidencia antes de confrontar directamente a Isabel, porque si simplemente la acusamos de haber fabricado las fotografías sin poseer prueba definitiva apoyando nuestras alegaciones, ella podría contraatacar presentando capas adicionales de evidencia falsa que había preparado específicamente para este escenario anticipado, haciendo progresivamente más difícil convencer a personas externas, incluyendo potencialmente autoridades legales, si la situación escala a procesos judiciales, de que toda la narrativa sobre mi supuesta infidelidad es una elaboración psicológica compleja creada por una madre con trastorno narcisista de personalidad, en lugar de documentación legítima de traiciones reales, que yo estaría desesperadamente tratando de negar a través de acusaciones sensacionales contra una figura materna respetable. Articulé lentamente mientras procesaba las implicaciones estratégicas de esa complicación adicional, transformando una situación ya imposible en algo aún más laberíntico y potencialmente irresoluble a través de métodos de confrontación directa que podrían inadvertidamente activar defensas preparadas, con anticipación por Isabel específicamente, para el escenario donde su conspiración sería descubierta y cuestionada públicamente. Exactamente. Y por eso necesitamos ser extremadamente metódicos y especialmente pacientes en desmantelar este esquema pieza por pieza, a través de investigaciones discretas que Isabel no pueda detectar prematuramente, dándole oportunidad de activar defensas secundarias o, peor aún, de destruir evidencia que eventualmente podría probar su culpabilidad en elaborar esta conspiración compleja. Rodrigo confirmó con seriedad creciente, revelando compromiso renovado de apoyarme a través de esa prueba imposible, independientemente de cuánto tiempo y recursos financieros fueran necesarios para desenmascarar completamente la verdad sobre el origen de las fotografías falsas, y especialmente sobre la extensión completa del plan que Isabel había elaborado durante meses de preparación cuidadosa, específicamente destinada a destruir mi matrimonio, a través de métodos tan sofisticados que desafiaban la credibilidad sobre las capacidades técnicas de una maestra retirada de 64 años, sin historia conocida de participación en actividades criminales organizadas o acceso a redes profesionales especializadas en falsificación documental y manipulación fotográfica digital de alta calidad, capaz de engañar a observadores entrenados durante análisis iniciales de imágenes comprometedoras. Durante las 72 horas siguientes a esa confrontación devastadora inicial, Rodrigo y yo trabajamos intensivamente para construir una estrategia investigativa comprensiva que nos permitiría desenmascarar sistemáticamente el esquema de Isabel sin alertarla prematuramente sobre nuestros descubrimientos progresivos, dándole oportunidad de activar defensas adicionales o especialmente de diseminar las fotografías falsas más ampliamente a través de redes sociales y círculos familiares, creando una narrativa pública sobre mi supuesta infidelidad que sería progresivamente más difícil de refutar, incluso después de probar definitivamente que la evidencia fotográfica eran fabricaciones elaboradas creadas a través de una combinación de sedación involuntaria, actores profesionales y técnicas de producción cinematográfica específicamente destinadas a crear la ilusión convincente de intimidad genuina entre yo y 5 hombres diferentes, que categóricamente juraban nunca haber conocido personalmente en ningún contexto social o profesional durante toda mi existencia adulta conocida. Nuestra primera acción concreta fue contratar al investigador Santos, un detective privado de 51 años especializado en análisis forense digital, con reputación excepcional en casos complejos involucrando manipulación fotográfica, falsificación documental y especialmente investigaciones de fraudes familiares elaborados donde parientes cercanos
usan tecnologías sofisticadas para falsamente incriminar a otros miembros de la familia en actividades ilícitas o inmorales que nunca ocurrieron realmente, pero están documentadas a través de evidencia fabricada tan convincente que pueden engañar temporalmente, incluso a investigadores experimentados durante análisis superficiales, que no aplican técnicas forenses avanzadas, capaces de identificar signos sutiles de manipulación digital o escenificación cuidadosamente planeada. El investigador Santos llegó a nuestro apartamento en una neblinosa mañana de martes, trayendo equipo especializado, incluyendo cámaras de alta resolución, software forense propietario instalado en una laptop profesional, y especialmente décadas de experiencia analizando fotografías sospechosas para clientes variados, incluyendo abogados criminalistas, compañías de seguros investigando fraude, y ocasionalmente autoridades gubernamentales, solicitando experiencia técnica en casos particularmente complejos, involucrando evidencia digital potencialmente falsificada a través de métodos sofisticados, requiriendo conocimiento especializado para identificar y documentar adecuadamente durante procesos legales formales. Su apariencia física transmitía competencia profesional mezclada con accesibilidad personal. Un hombre moreno de estatura media vistiendo un traje oscuro conservador, cabello gris cortado corto en estilo militar sugiriendo disciplina meticulosa, y especialmente ojos oscuros atentos, que parecían constantemente analizar cada detalle del ambiente circundante, procesando información visual a través de filtros desarrollados durante décadas, investigando situaciones donde apariencias superficiales frecuentemente contradecían realidades subyacentes que solo observación cuidadosa y análisis sistemático podrían revelar completamente a través de acumulación progresiva de evidencia convergente, señalando verdades deliberadamente ocultadas por personas con motivaciones para engañar a investigadores a través de elaboración de narrativas falsas sostenidas por documentación fabricada técnicamente convincente, pero fundamentalmente fraudulenta. Señor y señora, aprecio su confianza al contratar mis servicios para investigar estas fotografías, que aparentemente documentan infidelidad matrimonial durante un periodo de 3 meses. Y basándome en la descripción inicial que recibí por teléfono sobre circunstancias sospechosas involucrando posible administración de sedantes durante visitas maternas coincidiendo con fechas impresas en las imágenes, ya tengo hipótesis preliminares sobre técnicas que podrían haber sido usadas para crear esta evidencia falsa. Si confirmamos a través de análisis forense digital que son realmente fabricaciones elaboradas en lugar de documentación fotográfica genuina de eventos reales capturados por un investigador privado legítimamente contratado. El investigador Santos comenzó con un tono profesional neutral, evitando presumir conclusiones antes de examinar evidencia disponible a través de métodos científicos objetivos. Permítanme aclarar desde el inicio que mi análisis será completamente imparcial y objetivo. Si las fotografías son auténticas, identificaré características técnicas confirmando su legitimidad como documentación no manipulada de situaciones reales, pero si son fabricaciones, identificaré signos específicos de manipulación digital, inconsistencias en iluminación y sombras, artefactos de edición, y especialmente características distinguiendo fotografías genuinas espontáneas versus imágenes cuidadosamente escenificadas, usando actores y técnicas de producción controladas, destinadas a crear apariencia de intimidad auténtica entre sujetos que en realidad están simplemente posando según direcciones específicas recibidas de un fotógrafo, coordinando una sesión elaborada. La declaración de imparcialidad del investigador Santos era simultáneamente reconfortante, porque demostraba integridad profesional y aterradora, porque revelaba la posibilidad real de que el análisis forense pudiera confirmar la autenticidad de las fotografías, en lugar de desenmascarlas como fabricaciones elaboradas como yo desesperadamente esperaba, un escenario que destruiría completamente mi teoría sobre la conspiración de Isabel y especialmente me forzaría a confrontar la posibilidad absolutamente imposible de que realmente había traicionado a Rodrigo con 5 hombres diferentes durante 3 meses consecutivos sin retener ningún recuerdo consciente de estas supuestas interacciones íntimas debido a alguna condición médica no diagnosticada, causando amnesia episódica severa o disociación psicológica, permitiendo a una personalidad alterna ejecutar comportamientos completamente contradictorios, a valores fundamentales y especialmente a compromisos emocionales que conscientemente mantenía respecto a mi matrimonio, que representaba el aspecto más importante y satisfactorio de mi vida adulta, durante más de una década de asociación, generalmente armoniosa y mutuamente enriquecedora,
a través de experiencias compartidas que habían progresivamente consolidado vínculos emocionales profundos, basados en confianza mutua, respeto recíproco y especialmente compatibilidad fundamental en valores esenciales sobre honestidad, fidelidad y compromiso con el bienestar colectivo de la unidad matrimonial por encima de intereses individuales conflictivos. Observé en silencio tenso mientras el investigador Santos metódicamente extendió todas las fotografías comprometedoras sobre la gran mesa de comedor que habíamos específicamente limpiado para esa sesión de análisis forense, organizando imágenes en secuencia cronológica según fechas impresas digitalmente en cada una, y especialmente agrupando fotografías involucrando al mismo hombre, para facilitar comparaciones visuales entre múltiples imágenes supuestamente capturadas durante diferentes encuentros a lo largo de 3 meses consecutivos. Su primera observación después de examinar superficialmente el conjunto completo de evidencia fotográfica fue simultáneamente alentadora y perturbadora, en formas que revelarían la impresionante complejidad técnica del esquema que Isabel había elaborado para falsamente incriminarme a través de documentación visual aparentemente irrefutable. Primera impresión basada en examen visual preliminar es que estas fotografías demuestran calidad técnica excepcionalmente alta, excediendo significativamente el estándar típico de documentación producida por investigadores privados durante vigilancia rutinaria de casos de infidelidad matrimonial. Observó ajustando gafas de lectura, mientras examinaba detalles específicos de múltiples imágenes simultáneamente. La iluminación es consistentemente profesional, sugiriendo uso de equipo de estudio en lugar de fotografía clandestina capturada en condiciones naturales variables. La composición de cada imagen demuestra planificación cuidadosa sobre ángulos y encuadre, maximizando impacto emocional en lugar de simplemente documentar objetivamente situaciones conforme ocurren espontáneamente, y especialmente las expresiones faciales de la señora Carolina en todas las imágenes presentan esa calidad desconectada característica de una persona inconsciente o consciente en lugar de participación activa en interacciones íntimas genuinas, donde esperaríamos observar compromiso emocional recíproco entre ambos sujetos involucrados en cada fotografía específica. Las observaciones técnicas preliminares del investigador Santos confirmaban exactamente las inconsistencias que Rodrigo había identificado previamente sobre mis expresiones faciales en las fotografías pareciendo extrañamente desconectadas, sugiriendo inconsciencia en lugar de participación voluntaria en actividades íntimas, ofreciendo primera validación objetiva externa de mi teoría sobre haber sido deliberadamente sedada durante la producción de esas imágenes falsas, específicamente destinadas a crear apariencia convincente de infidelidad matrimonial sistemática, sin necesidad de que yo realmente participara conscientemente en ningún comportamiento traicionero que contradijera fundamentalmente mis valores personales, y especialmente mis compromisos emocionales profundos con Rodrigo, que representaban el aspecto más importante de mi identidad adulta durante 15 años de relación, que había progresivamente moldeado quién me había convertido como persona a través de influencias mutuas y crecimiento compartido que matrimonios exitosos naturalmente facilitan cuando ambas parejas permanecen genuinamente comprometidas con el bienestar colectivo de la unidad matrimonial por encima de intereses individuales egoístas o tentaciones externas que inevitablemente surgen durante décadas de asociación duradera, atravesando múltiples fases de desarrollo personal y circunstancias variables continuamente, probando la resistencia de vínculos emocionales establecidos durante periodos iniciales de pasión romántica intensa, que eventualmente evoluciona en amor maduro basado en conocimiento profundo, aceptación incondicional, y especialmente compromiso consciente deliberadamente mantenido a través de elecciones diarias, implícitamente renovando votos matrimoniales durante interacciones cotidianas aparentemente triviales, pero acumulativamente significativas a lo largo de años compartidos, construyendo historia común que se vuelve progresivamente más preciosa conforme pasa el tiempo y las inversiones emocionales acumuladas hacen la relación irreemplazable independientemente de imperfecciones individuales o desafíos temporales que todas las asociaciones duraderas inevitablemente enfrentan. Investigador Santos, sus observaciones preliminares confirman exactamente lo que traté de explicar a Rodrigo sobre estas fotografías, documentando escenificaciones elaboradas ejecutadas mientras estaba inconsciente, debido a sedantes administrados secretamente por mi madre Isabel durante visitas nocturnas que precisamente coincidían con las fechas impresas en las imágenes. Articulé con alivio creciente, temperado por ansiedad residual, sobre la posibilidad de que análisis forense subsecuente más detallado revelara complicaciones adicionales
que podrían desafiar la narrativa relativamente simple que había construido sobre conspiración materna destinada a destruir mi matrimonio a través de fabricación de evidencia falsa de infidelidad. Mi siguiente pregunta crítica es si un análisis técnico más minucioso usando su equipo especializado y software forense será capaz de identificar evidencia definitiva y especialmente legalmente documentable de manipulación fotográfica o escenificación que podamos presentar en futuros procesos judiciales. Si esta situación escala a confrontaciones legales formales, involucrando acusaciones criminales contra Isabel por fraude, difamación y especialmente administración ilegal de sustancias controladas, sin consentimiento informado de la víctima, lo cual constituye crimen grave, independientemente de supuestas motivaciones, para tal comportamiento flagrantemente ilegal y moralmente reprensible. El investigador Santos asintió gravemente, mientras extraía equipo fotográfico especializado de un maletín profesional meticulosamente organizado, con compartimentos específicos para cada instrumento técnico necesario, durante análisis forenses comprensivos de evidencia digital sospechosa. Señora Carolina, puedo asegurarle que si estas fotografías son realmente fabricaciones elaboradas como sus alegaciones sugieren fuertemente basándose en inconsistencias visuales que identifiqué durante examen preliminar, entonces, análisis forense detallado usando técnicas especializadas incluyendo análisis de metadatos digitales embebidos en archivos de imagen, examen de patrones de compresión revelando historia de ediciones sucesivas, análisis espectral de iluminación identificando fuentes artificiales inconsistentes, con supuestos ambientes naturales alegados, y especialmente comparación de sus características físicas capturadas en estas fotografías versus imágenes de referencia auténticas, proporcionadas por usted documentando apariencia real durante periodo correspondiente a fechas impresas en evidencia sospechosa, será capaz de identificar signos técnicos específicos de manipulación o escenificación que serán suficientemente robustos para sostener procesos legales formales contra perpetradores de este esquema elaborado, incluyendo a su madre y cualquier cómplice que contrató para ejecutar aspectos técnicos de esta operación criminal compleja, específicamente destinada a falsamente incriminarla a través de documentación visual aparentemente convincente pero fundamentalmente fraudulenta, creada a través de combinación de sedación involuntaria, contratación de actores profesionales y técnicas de producción fotográfica controladas sofisticadas destinadas a maximizar credibilidad superficial de imágenes, mientras simultáneamente dejan signos técnicos sutiles detectables a través de análisis forense especializado que personas legas no podrían identificar durante exámenes visuales casuales basados exclusivamente en impresiones subjetivas, sobre apariencia general de fotografías sin aplicación sistemática, de metodologías científicas desarrolladas específicamente para distinguir documentación auténtica de evidencia fabricada en contextos donde perpetradores poseen fuertes motivaciones para engañar a observadores a través de creación de narrativas falsas, sostenidas por material visual técnicamente convincente, pero científicamente identificable como fraudulento, cuando es sometido a escrutinio riguroso, usando herramientas apropiadas. Disponibles en plataformas educativas gratuitas o relativamente económicas, democratizando acceso a conocimiento, que previamente era dominio exclusivo de profesionales especializados, trabajando en industrias creativas o investigativas, requiriendo años de entrenamiento formal y experiencia práctica para dominar adecuadamente. Y experiencia especializada acumulada a través de décadas de experiencia, analizando miles de casos similares, involucrando varios grados de sofisticación técnica en elaboración de evidencia falsa, destinada a falsamente incriminar a personas inocentes, o exonerar a personas culpables a través de manipulación sistemática de registros fotográficos digitales que personas contemporáneas generalmente aceptan ingenuamente como representaciones objetivas de realidad, sin cuestionar adecuadamente autenticidad o considerar posibilidades crecientes de manipulación facilitadas por avances tecnológicos en software de edición de imágenes y técnicas de producción fotográfica profesional actualmente accesibles a cualquiera dispuesto a invertir recursos financieros modestos y tiempo necesario para aprender habilidades técnicas relevantes a través de tutoriales en línea abundantemente. Durante las siguientes 4 horas, el investigador Santos condujo análisis forense meticuloso de cada fotografía comprometedora, usando combinación de software especializado y equipo óptico avanzado, que progresivamente reveló capas de evidencia técnica invisibles al ojo desnudo, pero definitivamente detectables.
a través de metodologías científicas rigurosas, sistemáticamente aplicadas, para distinguir documentación auténtica de fabricaciones elaboradas creadas con intención específica de engañar a observadores durante escrutinio inicial superficial, que no aplica técnicas investigativas sofisticadas, desarrolladas específicamente para identificar signos sutiles de manipulación digital, o escenificación fotográfica profesional, destinada a crear ilusión convincente de eventos que nunca ocurrieron realmente como presentados, en imágenes aparentemente irrefutables, pero fundamentalmente fraudulentas, cuando son examinadas a través de lentes analíticos apropiados por especialistas entrenados, durante décadas de experiencia práctica investigando casos complejos, involucrando varios grados de sofisticación técnica en elaboración de evidencia falsa. El primer descubrimiento significativo emergió durante análisis de metadatos digitales, embebidos en archivos de imagen, que revelaron información técnica sobre equipo fotográfico usado durante captura de fotografía, ajustes de cámara incluyendo apertura y velocidad de obturador, y especialmente marcas de tiempo originales, indicando fechas y horas exactas cuando cada imagen había sido inicialmente capturada, versus fechas impresas digitalmente en las esquinas inferiores de las fotografías, supuestamente documentando cronología de supuestas traiciones durante 3 meses consecutivos. Descubrí una inconsistencia temporal extremadamente reveladora en los metadatos de estas fotografías que contradice completamente la narrativa presentada a través de las fechas visualmente impresas en las imágenes. El investigador Santos anunció con satisfacción profesional, característica de un especialista identificando evidencia definitiva, confirmando hipótesis preliminares sobre naturaleza fraudulenta de material examinado. El análisis de marcas de tiempo originales embebidas en archivos digitales revela que todas estas fotografías fueron capturadas durante un periodo concentrado de solo 5 días consecutivos, aproximadamente hace 4 meses, en lugar de estar distribuidas sobre 3 meses como sugieren las fechas artificialmente impresas en las esquinas de las imágenes después de la captura original. Explicó señalando datos técnicos mostrados en la pantalla de la laptop profesional, mientras Rodrigo y yo simultáneamente nos inclinábamos hacia adelante para examinar evidencia progresivamente, validando mi teoría sobre conspiración elaborada ejecutada por Isabel, a través de producción fotográfica controlada, involucrando múltiples sesiones temporalmente condensadas, en lugar de documentación genuina de infidelidad sistemática, ocurriendo gradualmente durante un trimestre entero, como ella había dramáticamente alegado cuando presentó ese sobre maldito en el consultorio de Rodrigo, preparando terreno psicológico para la destrucción de nuestro matrimonio, a través de acusaciones falsas sostenidas por material visual técnicamente convincente, pero cronológicamente imposible. Esta discrepancia temporal entre marcas de tiempo reales versus fechas artificialmente impresas constituye evidencia definitiva de manipulación deliberada, específicamente destinada a crear narrativa falsa sobre infidelidad prolongada, cuando en realidad todas las fotografías fueron producidas durante sesiones concentradas, que probablemente involucraron contratar actores profesionales, rentar múltiples escenarios incluyendo habitaciones de hotel y varios estacionamientos, y especialmente planificación logística meticulosa, coordinando disponibilidad de todos los participantes durante periodo limitado suficiente para capturar cantidad voluminosa de imágenes comprometedoras que subsecuentemente serían cronológicamente organizadas a través de adición de marcas de tiempo falsificadas, creando ilusión de actividad infiel, sistemática distribuida a lo largo de 3 meses enteros. El investigador Santos elaboró con precisión técnica, transformando sospechas vagas en certezas científicas sostenidas por datos objetivos irrefutables, a través de metodologías forenses estandarizadas, universalmente aceptadas en contextos legales formales, como evidencia válida durante procesos judiciales, involucrando disputas sobre autenticidad de documentación fotográfica digital potencialmente manipulada. La revelación sobre todas las fotografías habiendo sido capturadas durante solo 5 días consecutivos, en lugar de 3 meses distribuidos, demolió completamente la credibilidad de la narrativa que Isabel había tan cuidadosamente construido a través de ese sobre lleno de evidencia. La revelación sobre todas las fotografías habiendo sido capturadas durante solo 5 días consecutivos en lugar de 3 meses distribuidos, demolió completamente la credibilidad de la narrativa que Isabel había tan cuidadosamente construido a través de ese sobre lleno de evidencia. Lugar de documentación legítima de comportamiento infiel ocurriendo naturalmente durante periodo prolongado, como falsamente alegado por mi madre manipuladora, determinada a destruir mi matrimonio a través de métodos tan elaborados que desafiaban la credibilidad.
aparentemente convincente pero fundamentalmente fraudulenta, cuando sometida a análisis forense especializado, revelando inconsistencias temporales imposibles de explicar racionalmente, excepto a través de admisión de que imágenes habían sido deliberadamente producidas durante sesiones controladas, involucrando escenificación profesional, usando actores en 1920, sobre cuán lejos narcisistas psicológicos pueden llegar para satisfacer necesidades patológicas de control absoluto, sobre las vidas de hijos adultos, que lograron establecer independencia emocional, fundamentalmente amenazando dinámicas de dependencia obsesivamente cultivadas durante décadas de condicionamiento sistemático. Investigador Santos, este descubrimiento sobre marcas de tiempo reales, contradiciendo fechas artificialmente impresas, prueba definitivamente que Isabel coordinó producción fotográfica elaborada, involucrando múltiples sesiones temporalmente concentradas, en lugar de contratar a un investigador privado legítimo para documentar comportamiento infiel ocurriendo gradualmente como ella alegó cuando presentó estas fotografías a Rodrigo la semana pasada. Articulé con alivio abrumador simultáneamente temperado por furia creciente sobre la extensión completa de la conspiración que mi propia madre biológica había meticulosamente elaborado durante meses de planificación cuidadosa, específicamente destinada a falsamente incriminarme, a través de evidencia fabricada tan técnicamente sofisticada, que temporalmente engañó incluso a mi inteligente esposo médico, entrenado para evaluar objetivamente evidencia antes de formar conclusiones sobre situaciones complejas, requiriendo análisis racional cuidadoso en lugar de reacciones emocionales impulsivas, basadas en impresiones superficiales. Rodrigo permaneció silencioso procesando implicaciones devastadoras de ese descubrimiento sobre su suegra, habiendo invertido recursos financieros sustanciales y especialmente tiempo considerable, coordinando producción fotográfica elaborada, involucrando contratación de actores profesionales, renta de múltiples escenarios, y especialmente planificación logística meticulosa, ejecutando sesiones concentradas durante 5 días consecutivos, creando material visual voluminoso suficiente para sostener narrativa falsa sobre infidelidad sistemática, distribuida sobre 3 meses enteros, a través de subsecuente adición de marcas de tiempo artificiales en imágenes originalmente capturadas durante periodo mucho más corto, inequívocamente revelado a través de análisis forense de metadatos digitales, embebidos en archivos que Isabel aparentemente no había considerado la posibilidad de ser, examinados por especialistas capaces de identificar discrepancias temporales imposibles de explicar racionalmente, excepto a través de admisión de manipulación deliberada destinada a engañar a observadores durante escrutinio superficial, que no aplica técnicas investigativas sofisticadas desarrolladas específicamente para detectar falsificaciones elaboradas. Carolina, necesito formalmente disculparme por haber dudado incluso mínimamente de tu palabra, cuando insististe desde la primera confrontación que estas fotografías eran fabricaciones elaboradas creadas por Isabel a través de métodos involucrando sedación involuntaria combinada con escenificación profesional, usando actores y técnicas de producción controladas. Rodrigo finalmente declaró con una voz ahogada por emociones conflictivas, incluyendo vergüenza profunda, sobre haber permitido que manipulación externa erosionara temporalmente confianza fundamental que debería haber permanecido absolutamente inquebrantable, enfrentando acusaciones extraordinarias presentadas por una tercera persona, con motivaciones claramente cuestionables, para diseminar narrativas destructivas sobre el carácter de una esposa que había. Acusaciones extraordinarias presentadas por una tercera persona, con motivaciones claramente cuestionables para diseminar narrativas destructivas sobre el carácter de una esposa que había conocido íntimamente durante 15 años de relación consistentemente, demostrando honestidad incuestionable, y especialmente fidelidad absoluta a través de acciones diarias pequeñas pero acumulativamente significativas, revelando compromisos emocionales profundos con el bienestar colectivo de la unidad matrimonial. La admisión vulnerable de Rodrigo sobre haber fallado temporalmente en la prueba más fundamental de nuestro matrimonio, al permitir que evidencia fotográfica, aparentemente convincente, superara conocimiento acumulado a través de una década y media de intimidad compartida, trajo alivio emocional mezclado con tristeza residual sobre daño psicológico que Isabel había logrado infligir, incluso si temporalmente a través de campaña difamatoria elaborada, que había plantado semillas de duda suficientemente poderosas para hacer que un esposo cuestionara a su esposa. Durante una confrontación devastadora que permanecería permanentemente grabada en nuestras memorias, como el momento cuando fundamentos matrimoniales fueron severamente probados a través de ataques externos específicamente coordinados para explotar vulnerabilidades.
emocionales inevitables en cualquier relación humana, independientemente de cuán sólida y mutuamente satisfactoria pueda ser durante periodos normales, sin interferencias maliciosas de manipuladores determinados a destruir la felicidad de otros, a través de métodos psicológicamente sofisticados. Rodrigo, acepto tu disculpa y entiendo perfectamente que Isabel elaboró este esquema precisamente calculando cómo fotografías técnicamente convincentes afectarían psicológicamente incluso a las personas más escépticas a través del impacto visual poderoso que evidencia fotográfica ejerce sobre mentes contemporáneas culturalmente condicionadas a aceptar imágenes como representaciones objetivas de realidad, sin cuestionar adecuadamente autenticidad o considerar posibilidades crecientes de manipulación facilitadas por avances tecnológicos en producción fotográfica digital y técnicas de edición sofisticadas actualmente accesibles a cualquiera dispuesto a invertir recursos modestos, aprendiendo habilidades técnicas relevantes. Respondí con generosidad deliberada, tratando de minimizar el daño residual que la confrontación inicial podría causar permanentemente a nuestra relación si permitíamos que resentimientos sobre desconfianzas temporales contaminaran progresivamente los vínculos emocionales reconstruidos a través de descubrimientos subsecuentes, validando completamente mi versión sobre conspiración elaborada, orquestada por una madre narcisista determinada a destruir mi matrimonio. El investigador Santos discretamente interrumpió ese momento de reconciliación parcial entre Rodrigo y yo para presentar descubrimientos adicionales que habían emergido durante el análisis forense continuado de las fotografías comprometedoras, revelando capas subsecuentes de evidencia técnica, progresivamente confirmando hipótesis preliminares sobre naturaleza fraudulenta de imágenes supuestamente documentando infidelidad matrimonial sistemática durante 3 meses consecutivos. Además de las inconsistencias temporales en los metadatos digitales, también identifiqué patrones de iluminación artificialmente consistentes a través de todas las fotografías, sugiriendo fuertemente que las imágenes fueron capturadas en ambientes controlados, usando equipo profesional de estudio, en lugar de documentación clandestina realizada en condiciones naturales variables, como esperaríamos en vigilancia legítima de comportamiento infiel ocurriendo espontáneamente en múltiples ubicaciones diversas durante un periodo prolongado. Explicó mostrando análisis espectrales de iluminación revelando firmas técnicas características de fuentes artificiales estratégicamente posicionadas para maximizar calidad fotográfica, en lugar de simplemente capturar objetivamente situaciones conforme ocurrían naturalmente. El análisis espectral detallado revela que la iluminación en todas las fotografías demuestra calidad profesional excepcionalmente alta, que sería virtualmente imposible de lograr durante vigilancia clandestina, donde un investigador privado estaría limitado a capturar imágenes usando luz ambiente naturalmente disponible en cada escenario específico, inevitablemente resultando en variaciones de calidad sustanciales entre imágenes capturadas en diferentes ubicaciones bajo condiciones de iluminación natural variables. El investigador Santos elaboró con precisión técnica, transformando observaciones cualitativas sobre apariencia general de fotografías en análisis cuantitativos, sostenidos por datos espectrales objetivos, demostrando inequívocamente que imágenes habían sido profesionalmente producidas usando equipo de iluminación artificial cuidadosamente posicionado para crear efectos visuales específicos, maximizando impacto emocional de fotografías comprometedoras, en lugar de simplemente documentar objetivamente situaciones conforme ocurrían espontáneamente durante vigilancia legítima. El descubrimiento sobre iluminación profesionalmente controlada en todas las fotografías agregó una capa adicional de evidencia convergente progresivamente, demostrando que Isabel había coordinado producción fotográfica elaborada, involucrando no solo la contratación de actores profesionales, sino también fotógrafos especializados con acceso a equipo de iluminación de estudio que permitiría crear imágenes técnicamente superiores, capaces de engañar a observadores durante escrutinio inicial superficial, a través de calidad visual excepcionalmente alta, sugiriendo falsamente autenticidad en lugar de escenificación controlada, donde cada aspecto técnico había sido meticulosamente planeado para maximizar credibilidad superficial de fotografías, mientras simultáneamente dejaba signos sutiles detectables a través de análisis forense especializado, aplicando metodologías científicas desarrolladas específicamente para distinguir documentación genuina de fabricaciones elaboradas creadas con intención de engañar. Investigador Santos, sus descubrimientos sobre marcas de tiempo falsificadas e iluminación profesionalmente controlada constituyen evidencia definitiva que no solo valida completamente mi afirmación de inocencia, sino especialmente demuestra la extensión impresionante de recursos financieros y planificación logística
que Isabel invirtió elaborando este esquema, específicamente destinado a destruir mi matrimonio, a través de falsa incriminación sostenida por material fotográfico, técnicamente sofisticado, pero fundamentalmente fraudulento, cuando sometido a análisis forense riguroso, revelando inconsistencias imposibles de explicar racionalmente, excepto a través de admisión de que imágenes fueron deliberadamente fabricadas durante sesiones de producción controladas, en lugar de documentación legítima de comportamiento infiel ocurriendo naturalmente. Articulé con satisfacción creciente sobre acumulación progresiva de evidencia objetiva que transformaría esa situación imposible de mi palabra contra evidencia fotográfica aparentemente irrefutable, en caso científico sólido, demostrando conspiración elaborada a través de múltiples líneas convergentes de evidencia, sostenidas por análisis forenses estandarizados. Rodrigo cuidadosamente examinó datos técnicos mostrados en la laptop del investigador Santos, incluyendo análisis espectrales de iluminación, comparaciones de metadatos digitales revelando discrepancias temporales, y especialmente reportes detallados documentando metodologías forenses sistemáticamente aplicadas para alcanzar conclusiones sobre naturaleza fraudulenta de fotografías comprometedoras que Isabel había dramáticamente presentado en su consultorio la semana previa preparando terreno psicológico para la destrucción de nuestro matrimonio, a través de acusaciones falsas sostenidas por evidencia fabricada tan técnicamente convincente que temporalmente engañó incluso a un médico inteligente entrenado para evaluar objetivamente información antes de formar conclusiones sobre situaciones complejas. Investigador Santos, basándose en su experiencia profesional analizando miles de casos involucrando potencial manipulación fotográfica, ¿cuál sería su evaluación sobre el nivel de sofisticación técnica y especialmente sobre los recursos financieros que habrían sido necesarios para coordinar la producción elaborada, creando este volumen de fotografías técnicamente superiores durante solo 5 días consecutivos como revelado a través del análisis de marcas de tiempo originales? Preguntó con curiosidad clínica sobre aspectos logísticos de la conspiración que Isabel había tan meticulosamente ejecutado. Basándome en la calidad técnica consistentemente alta a través de todas las fotografías, incluyendo iluminación profesional, composición cuidadosamente planeada, y especialmente coordinación logística necesaria para rentar múltiples escenarios diversos, incluyendo habitaciones de hotel, y varios estacionamientos donde imágenes fueron capturadas durante 5 días consecutivos. Estimo que Isabel habría invertido mínimamente entre $50,000 y $70,000 coordinando esta producción fotográfica elaborada, incluyendo costos de contratar 5 actores profesionales dispuestos a participar en sesiones, involucrando poses íntimas con una persona inconsciente o semiconsciente, honorarios para fotógrafo especializado con equipo de iluminación profesional, renta de múltiples escenarios durante periodo concentrado, y especialmente costos asociados con sedantes farmacéuticos que habrían sido administrados secretamente a la señora Carolina durante visitas maternas, garantizando que permaneciera inconsciente durante sesiones fotográficas, permitiendo a actores posicionarla según necesario para crear ilusión convincente de intimidad voluntaria, en lugar de escenificación controlada usando sujeto involuntariamente incapacitado. El investigador Santos respondió con estimación financiera, revelando magnitud impresionante de recursos que mi madre había destructivamente invertido, elaborando conspiración específicamente destinada a falsamente incriminarme a través de evidencia fabricada técnicamente sofisticada. La revelación sobre Isabel, habiendo potencialmente invertido $70,000, elaborando ese esquema psicológicamente tortuoso, transformó completamente mi comprensión sobre la profundidad de su compromiso con mi destrucción sistemática, a través de métodos yendo mucho más allá de simples celos maternos disfuncionales o dificultad para aceptar la independencia emocional de una hija adulta, estableciendo vida satisfactoria fuera del control manipulador que narcisistas obsesivamente ejercen sobre personas cercanas, cultivando dependencia emocional a través de décadas de condicionamiento psicológico sistemático. Esa inversión financiera sustancial demostraba que Isabel había deliberadamente priorizado mi ruina por encima de otras aplicaciones potenciales de esos recursos, que podrían haber sido constructivamente usados, mejorando su propia calidad de vida, en lugar de destructivamente intentando devastar la felicidad matrimonial que había cuidadosamente construido durante 12 años de matrimonio, generalmente armonioso basado en fundamentos sólidos de honestidad mutua, respeto recíproco y especialmente compromisos emocionales profundos con el bienestar colectivo de la unidad matrimonial, sostenidos a través de elecciones diarias implícitamente renovando votos matrimoniales durante interacciones cotidianas.
La confrontación final con Isabel ocurrió en una lluviosa tarde de jueves, exactamente 9 días después de que el investigador Santos completara el análisis forense comprensivo de las fotografías fraudulentas, periodo durante el cual Rodrigo y yo meticulosamente preparamos estrategia legal coordinada con el señor Méndez, incluyendo documentación completa de toda la evidencia técnica, identificando inconsistencias temporales en metadatos digitales, patrones de iluminación profesionalmente controlados revelando producción en ambiente de estudio, y especialmente reportes detallados estimando inversión financiera sustancial necesaria para ejecutar conspiración tan elaborada, involucrando contratación de múltiples actores profesionales, fotógrafos especializados, renta de escenarios diversos, y adquisición de sedantes farmacéuticos secretamente administrados durante visitas maternas, precisamente coincidiendo con fechas cuando fotografías fueron originalmente capturadas, según revelado a través de análisis forense, especializado desenmascarando completamente la narrativa falsa que mi madre había tan cuidadosamente construido específicamente destinada a destruir mi matrimonio, a través de incriminación basada en evidencia aparentemente irrefutable, pero fundamentalmente fraudulenta, cuando sometida a escrutinio científico riguroso. Elegimos conducir la confrontación en la oficina del señor Méndez en lugar del ambiente residencial familiar, porque necesitábamos mantener control absoluto sobre dinámicas de interacción, evitando que Isabel pudiera desviar la conversación a través de manipulaciones emocionales características o especialmente que pudiera irse prematuramente antes de que confrontáramos completamente toda la evidencia demostrando su culpabilidad en elaborar esa conspiración psicológicamente devastadora que había erosionado temporalmente los fundamentos de mi matrimonio, plantando semillas de desconfianza entre Rodrigo y yo, a través de campaña difamatoria, sostenida durante 3 meses consecutivos, culminando en esa presentación dramática de fotografías falsas en su consultorio médico, preparando terreno emocional para destrucción matrimonial que había meticulosamente calculado, explotando vulnerabilidades psicológicas inevitables en cualquier relación humana, independientemente de cuán sólida pueda ser durante periodos normales, sin interferencias maliciosas de manipuladores determinados, a devastar la felicidad de otros, satisfaciendo necesidades narcisistas patológicas, de control absoluto sobre las vidas de hijos adultos, que lograron establecer independencia emocional, fundamentalmente amenazando dinámicas de dependencia obsesivamente cultivadas durante décadas. Isabel llegó puntualmente a la oficina del señor Méndez, apareciendo absolutamente confiada, enmascarando cualquier aprensión sobre el propósito de esa reunión que habíamos vagamente descrito como discusión necesaria sobre asuntos familiares urgentes relacionados con mi matrimonio, sin específicamente revelar que poseíamos evidencia forense definitiva, desenmascarando completamente su esquema de falsificación fotográfica elaborada, y especialmente sin alertarla de que habíamos contratado a un abogado matrimonialista, potencialmente preparando procesos criminales formales contra ella por múltiples violaciones legales, incluyendo administración ilegal de sustancias controladas sin consentimiento informado, falsificación documental con intención de falsamente incriminar, difamación sistemática a través de diseminación de información probadamente falsa, destinada a destruir reputación personal y especialmente relación matrimonial, y conspiración elaborada involucrando múltiples cómplices ejecutando aspectos técnicos de operación criminal compleja, requiriendo planificación meticulosa, coordinando disponibilidad de actores profesionales, fotógrafos especializados, escenarios rentados, y especialmente sincronización precisa de administración de sedantes durante visitas maternas aparentemente inocentes. El señor Méndez inició la reunión con formalidad profesional, inmediatamente estableciendo que la confrontación sería conducida a través de presentación sistemática de evidencia objetiva en lugar de acusaciones emocionales incontroladas que Isabel podría fácilmente deflectar a través de manipulaciones características incluyendo lágrimas fabricadas, indignación performativa, o especialmente inversión de culpa, transformándose ella misma de perpetradora en víctima, alegando que estábamos injustamente persiguiéndola por simplemente haber tratado de proteger mi matrimonio, revelando infidelidad genuina que había legítimamente descubierto a través de investigador privado, contratado por preocupaciones maternas, sobre cambios de comportamiento sutiles que había observado durante recientes visitas familiares, como había falsamente alegado cuando presentó ese sobre maldito lleno de fotografías fraudulentas a Rodrigo la semana previa, preparando devastación emocional que había temporalmente erosionado nuestra confianza matrimonial fundamental a través del impacto psicológico poderoso
que evidencia visual aparentemente convincente ejerce sobre mentes contemporáneas, culturalmente condicionadas a aceptar imágenes fotográficas como representaciones objetivas de realidad. Isabel, apreciamos su presencia en esta reunión donde discutiremos en detalle las fotografías que usted presentó al doctor Rodrigo, alegando que documentaban la infidelidad matrimonial de Carolina durante un periodo de 3 meses, involucrando a 5 hombres diferentes en situaciones supuestamente íntimas, capturadas por un investigador privado que usted legítimamente contrató, el señor Méndez comenzó con tono neutral, evitando revelar prematuramente que poseíamos evidencia forense definitiva desenmascarando completamente el fraude elaborado. Contratamos al investigador Santos, un experto especializado en análisis forense digital, para examinar técnicamente estas fotografías aplicando metodologías científicas estandarizadas, identificando signos de manipulación fotográfica o escenificación profesional. Y los resultados de este análisis revelaron descubrimientos extremadamente perturbadores sobre la autenticidad de imágenes que usted presentó como evidencia irrefutable, sosteniendo acusaciones graves contra el carácter de su propia hija. Isabel mantuvo una expresión facial cuidadosamente controlada durante esa introducción, revelando solo expresiones fugaces de aprensión creciente que décadas de entrenamiento observando sus comportamientos manipuladores me permitían fácilmente identificar, reconociendo signos sutiles de ansiedad emergiendo a través de la máscara de confianza performativa. El investigador Santos asumió la conducción de la presentación, mostrando sistemáticamente toda la evidencia técnica que había identificado durante el análisis forense de fotografías, comenzando con la revelación más devastadora sobre marcas de tiempo originales embebidas en metadatos digitales contradiciendo completamente fechas artificialmente impresas en esquinas de imágenes, creando narrativa falsa sobre infidelidad distribuida sobre 3 meses, cuando en realidad todas las fotografías habían sido capturadas durante solo 5 días consecutivos, aproximadamente 4 meses antes de esa confrontación, revelando inequívocamente que imágenes no documentaban comportamiento infiel, ocurriendo naturalmente durante periodo prolongado, sino producción fotográfica elaborada, ejecutada durante sesiones concentradas, involucrando escenificación profesional, usando actores y técnicas de producción controladas, destinadas a crear ilusión convincente, de intimidad genuina, entre yo y hombres desconocidos, que categóricamente nunca había conocido personalmente, en ningún contexto social o profesional, durante toda mi existencia adulta conscientemente conocida, sin considerar posibilidad de haber sido involuntariamente posicionada con ellos, mientras estaba inconsciente debido a sedantes administrados secretamente. Señora Isabel, el análisis de metadatos digitales embebidos en los archivos de estas fotografías revela que todas las imágenes fueron originalmente capturadas durante un periodo de solo 5 días consecutivos, en junio del año actual, aproximadamente hace 4 meses, como inequívocamente demuestran las marcas de tiempo generadas automáticamente por cámaras digitales en el momento exacto de captura fotográfica. El investigador Santos presentó mostrando datos técnicos en la pantalla de la laptop, mientras Isabel observaba con expresión progresivamente, transformándose de confianza performativa en pánico mal disimulado, revelando que no había anticipado la posibilidad de análisis forense, identificando discrepancias temporales a través de examen de metadatos digitales, que probablemente no sabía existían automáticamente embebidos en archivos fotográficos modernos, registrando información técnica detallada sobre circunstancias de captura, incluyendo fecha, hora, equipo usado, ajustes de cámara y ubicación geográfica cuando dispositivos tienen capacidades GPS activadas durante momento de fotografía, creando registros digitales permanentes imposibles de alterar completamente, sin dejar trazas detectables a través de análisis especializado, aplicando herramientas forenses sofisticadas. El señor Méndez complementó la presentación técnica del investigador Santos, explicando implicaciones legales de descubrimientos forenses, incluyendo múltiples violaciones criminales que Isabel había cometido, elaborando esa conspiración compleja destinada a falsamente incriminar a su propia hija a través de fabricación de evidencia fotográfica fraudulenta, combinada con administración ilegal de sustancias sedantes, sin consentimiento informado durante visitas maternas, aparentemente inocentes, precisamente coincidiendo con el periodo de 5 días cuando fotografías
fueron originalmente capturadas según revelado a través de análisis de marcas de tiempo digitales, demostrando inequívocamente coordinación logística meticulosa entre sus visitas a nuestro apartamento, trayendo comidas supuestamente preparadas por preocupación materna y sesiones fotográficas profesionales ejecutadas mientras yo permanecía inconsciente, permitiendo a actores posicionarme según necesario para crear ilusión convincente de intimidad voluntaria, en lugar de escenificación controlada usando sujeto involuntariamente incapacitado a través de administración criminal de drogas sedantes obtenidas ilegalmente para propósitos maliciosos, fundamentalmente violando derechos básicos de autonomía corporal y consentimiento informado constitucionalmente protegidos contra interferencias no autorizadas. Isabel, basándonos en evidencia forense presentada por el investigador Santos, demostrando inequívocamente que fotografías fueron deliberadamente fabricadas a través de producción controlada en lugar de documentación legítima de infidelidad real, y basándonos especialmente en patrón temporal correlacionando sus visitas al apartamento de Carolina, con fechas originales de captura de imágenes según revelado a través de análisis de metadatos digitales. Tenemos fundamentos legales sólidos para procesarla criminalmente por múltiples violaciones graves, incluyendo administración ilegal de sustancias controladas, configurando crimen de lesión corporal calificada, falsificación documental con intención de falsamente incriminar constituyendo crimen de falsa acusación, y conspiración elaborada involucrando múltiples cómplices que usted contrató para ejecutar aspectos técnicos de esta operación criminal compleja. El Sr. Méndez articuló con autoridad profesional estableciendo seriedad legal de la situación que Isabel potencialmente enfrentaba, incluyendo años de encarcelamiento si decidíamos proceder formalmente con acusaciones criminales sostenidas por evidencia forense definitiva imposible de refutar a través de alegaciones defensivas convencionales que podrían crear duda razonable sobre su culpabilidad en elaborar esa conspiración psicológicamente devastadora. Isabel finalmente rompió el silencio tenso que había mantenido durante la presentación completa de evidencia forense, pero en lugar de admitir culpabilidad o expresar remordimiento genuino sobre daño psicológico que había infligido a través de campaña difamatoria elaborada destinada a destruir mi matrimonio, intentó emplear exactamente el tipo de manipulación emocional característica que había anticipado, basándome en décadas de experiencia, observando sus patrones de comportamiento, durante situaciones donde era confrontada, sobre acciones dañinas que había deliberadamente ejecutado, pero intentaba justificar a través de racionalizaciones distorsionadas, transformándose ella misma de perpetradora en víctima, alegando motivaciones nobles para comportamientos objetivamente crueles y especialmente ilegales, violando derechos fundamentales de personas que afirmaba amar, pero en realidad obsesivamente controlaba a través de manipulaciones psicológicas sofisticadas enmascaradas como preocupación materna legítima o interés genuino en bienestar de otros, cuando en verdad todas las intervenciones eran específicamente calculadas para mantener dependencia emocional permanente, satisfaciendo necesidades narcisistas patológicas de control absoluto sobre las vidas de otros. Carolina, todo lo que hice fue motivado exclusivamente por amor maternal profundo y preocupación genuina sobre tu bienestar, observando cambios de comportamiento sutiles durante meses recientes, sugiriendo que guardabas secretos sobre actividades extramatrimoniales que inevitablemente destruirían tu matrimonio, eventualmente causando sufrimiento mucho mayor que revelación controlada a través de evidencia fotográfica que cuidadosamente organicé para protegerte de peores consecuencias que surgirían si Rodrigo descubriera tu infidelidad a través de canales menos controlados. Isabel comenzó con narrativa defensiva completamente distorsionada, intentando reinterpretar conspiración elaborada como intervención protectora benevolente, en lugar de ataque psicológico malicioso, deliberadamente destinado a devastar mi felicidad matrimonial a través de falsa incriminación, sostenida por evidencia técnicamente sofisticada, pero fundamentalmente fraudulenta, según inequívocamente demostrado a través de análisis forense, revelando imposibilidad física de que fotografías documentaran eventos temporalmente distribuidos, reales como falsamente alegado, a través de marcas de tiempo artificiales impresas después de captura original durante sesiones de producción controladas concentradas. Inmediatamente interrumpí ese intento transparente de manipulación emocional que Isabel estaba empleando tratando de transformarse ella misma de perpetradora criminal en madre preocupada, actuando benevolentemente para proteger a hija de consecuencias infligidas de comportamiento infiel que nunca ocurrió realmente, excepto en fotografías elaboradamente fabricadas a través de conspiración que ella misma había meticulosamente coordinado, invirtiendo $70,000
y especialmente meses de planificación cuidadosa ejecutando acción criminal compleja específicamente destinada a destruir la relación más importante de mi vida adulta, satisfaciendo necesidades narcisistas patológicas, de control emocional absoluto, que mi matrimonio feliz fundamentalmente amenazaba, al demostrar que había establecido independencia psicológica completamente fuera de la esfera de influencia manipuladora que había obsesivamente cultivado durante décadas de condicionamiento sistemático destinado a mantener dependencia emocional permanente, previniendo desarrollo de relaciones amorosas saludables que podrían competir con vínculos maternos disfuncionales, basados en control en lugar de amor genuino caracterizado por apoyo incondicional para bienestar y felicidad auténtica de hijos adultos, estableciendo vidas independientes satisfactorias. Isabel, la evidencia forense presentada por el investigador Santos prueba definitivamente que fotografías fueron deliberadamente fabricadas durante sesiones de producción controladas en lugar de documentación legítima de infidelidad real. Y especialmente prueba que tú coordinaste conspiración elaborada invirtiendo recursos financieros sustanciales, contratando actores profesionales, fotógrafos especializados, rentando múltiples escenarios, y administrando secretamente sedantes farmacéuticos durante visitas a mi apartamento garantizando que permaneciera inconsciente mientras era involuntariamente posicionada en situaciones escenificadas, creando ilusión de intimidad voluntaria con hombres desconocidos que nunca conocí conscientemente durante toda mi vida adulta. Articulé con furia controlada manteniendo compostura profesional apropiada para contexto legal formal de esa confrontación. Tu alegación absurda sobre haber organizado estas fotografías falsas por preocupación materna protectora es fundamentalmente contradicha por hecho irrefutable de que infidelidad documentada en estas imágenes nunca ocurrió realmente según demostrado a través de análisis científico objetivo, revelando imposibilidad temporal y especialmente a través de características técnicas, identificando escenificación profesional en lugar de captura espontánea de eventos genuinos. Isabel inicialmente resistió condiciones propuestas por el señor Méndez intentando negociar términos menos onerosos, no requiriendo confesión documentada completa, o especialmente, no eliminando completamente su acceso a mi vida, permitiendo mantenimiento de algún grado de control residual a través de interacciones familiares limitadas, supervisadas que calculaba, podrían eventualmente expandirse progresivamente reconstruyendo influencia manipuladora, gradualmente sobre años futuros, conforme memorias de ese episodio traumático atenuaran, permitiendo reconciliación parcial basada en alegaciones de remordimiento performativo y cambios de comportamiento superficiales, no reflejando transformaciones psicológicas genuinas, sino adaptaciones estratégicas temporales, destinadas a recuperar acceso que subsecuentemente sería destructivamente explotado cuando oportunidades surgieran durante momentos de vulnerabilidad emocional, inevitablemente ocurriendo durante trayectorias de vida incluyendo crisis personales, transiciones profesionales, o especialmente nacimiento de hijos que crearían necesidades de apoyo familiar, que Isabel calculaba podría explotar restableciendo controles a través de ofertas de asistencia práctica, inevitablemente acompañadas por manipulaciones emocionales sutiles, progresivamente reintroduciendo dinámicas tóxicas. Rodrigo y yo permanecimos absolutamente inflexibles sobre condiciones no negociables del acuerdo extrajudicial, enfatizando que la alternativa era procesar criminalmente a Isabel formalmente a través del sistema judicial, inevitablemente resultando en condenas sostenidas por evidencia forense definitiva, demostrando múltiples violaciones graves, incluyendo administración ilegal de sustancias controladas, configurando lesión corporal calificada punible, con encarcelamiento de 2 a 8 años según Código Penal brasileño, falsificación documental con intención de falsamente incriminar constituyendo falsa acusación punible con detención de 2 a 8 años, y conspiración elaborada, involucrando múltiples cómplices configurando asociación criminal punible con encarcelamiento de 1 a 3 años, además de todas las penalidades asociadas con crímenes específicos, ejecutados durante operación coordinada, totalizando potencialmente 15 años de prisión, si Fiscalía decidiera procesar maximalmente todas las acusaciones sostenidas por evidencia objetiva, imposible de refutar a través de estrategias defensivas convencionales, creando duda razonable sobre culpabilidad, que jurados frecuentemente otorgan beneficiando a acusados en casos criminales, donde evidencia es ambigua o especialmente circunstancial, en lugar de definitiva como demostrado a través de análisis forenses irrefutables en esa situación específica, donde Isabel enfrentaba prospecto real de años de encarcelamiento, si rechazaba acuerdo extrajudicial
ofreciendo alternativas significativamente más benevolente que consecuencias legales formales que inevitablemente enfrentaría a través de procesos criminales completos. Confrontada con realidad inevitable de encarcelamiento prolongado versus aceptación de condiciones onerosas, pero al menos evitando encarcelamiento y especialmente preservando algún grado de reputación social a través de resolución extrajudicial discreta, no convirtiéndose en registro público permanente, accesible a círculos sociales expandidos, juzgando su carácter basándose en condenas criminales oficialmente documentadas. Isabel finalmente capituló, aceptando reluctantemente todos los términos del acuerdo propuesto por el señor Méndez, incluyendo confesión documentada completa, identificando fotógrafo profesional y 5 actores que había contratado coordinando producción de fotografías fraudulentas. Compensación financiera de $100,000 depositada en nuestra cuenta bancaria, dentro de 30 días cubriendo costos de investigación forense y especialmente daños emocionales causados a través de conspiración elaborada. Y especialmente compromiso formal, legalmente vinculante de cesar completamente cualquier contacto directo o indirecto conmigo, permanentemente bajo penalidad, de procesos criminales inmediatos. Si violaba esta condición fundamental, eliminando posibilidades de futuras manipulaciones que podrían continuar dañando mi bienestar psicológico gradualmente restaurado a través de terapia intensiva con la doctora Marcia procesando traumas causados por esa prueba imposible. 6 meses después de esa confrontación final devastadora en la oficina del señor Méndez, mi matrimonio con Rodrigo no solo había sobrevivido esa prueba imposible, sino emergió significativamente fortalecido a través de proceso de reconstrucción consciente, de fundamentos matrimoniales, severamente probados, revelando simultáneamente vulnerabilidades que necesitábamos sistemáticamente abordar, y especialmente resistencia fundamental de vínculos emocionales que resistieron ataques psicológicos elaborados específicamente, coordinados para destruir relación, representando aspecto más importante y satisfactorio de nuestras vidas adultas durante 15 años de asociación generalmente armoniosa, basada en valores compartidos sobre honestidad, fidelidad,